Cuando Elías cerró la carpeta, el aire de la habitación pareció cambiar de golpe. El nombre en clave de la Operación León Rugiente no era simplemente palabras sobre papel, era la llave secreta de planes que sacudirían el destino de toda una región. En las salas cerradas de Washington, Kushner y Witkoff portaban su máscara diplomática mientras ajustaban las fechas de las reuniones en Omán y calculaban simultáneamente, junto con los agentes secretos de la inteligencia israelí, el momento exacto de la intervención militar. Cada paso avanzaba hacia el 28 de febrero como los engranajes de un reloj invisible. De pie junto a la mesa, con la mirada fija en los documentos, Elías sentía que detrás de esos planes no había simple política, sino una partida de ajedrez mortal. Un movimiento equivocado, una señal retrasada, podría derrumbar todo el equilibrio. El silencio reinaba en la sala, pero la tensión que se ocultaba en ese silencio lo oprimía por dentro como un zumbido ensordecedor. Todos lo sabían, antes de esa fecha, todo funcionaría a la perfección o el sistema entero colapsaría. El objetivo de este vídeo es transmitir a nuestros espectadores cómo se desarrolló esta operación, según lo aprendido de fuentes abiertas. En ningún caso promovemos la violencia, el crimen ni el odio, al contrario, los condenamos. Nuestro contenido tiene un carácter exclusivamente educativo e histórico. Si quieres ver más videos como este y apoyar nuestro trabajo, puedes suscribirte al canal y dar like, tu apoyo es nuestra mayor motivación. En la penumbra del amanecer, antes de que el sol asomara en el horizonte, el jefe del grupo de análisis estratégico de un centro sin nombre en las afueras de Washington contemplaba el mapa digital que tenía ante sí. Este hombre, conocido en los círculos de inteligencia simplemente como Elías, era un especialista de campo con más de 30 años de experiencia. Su mirada se había detenido sobre el complejo gubernamental de Teherán. Para él, esto no era solo una operación militar, era un juego de inteligencia geopolítica que llevaba años en marcha, y que por fin alcanzaba su punto decisivo. El mes de febrero de 2026 se estaba convirtiendo en uno de los periodos más críticos de la historia política mundial. La misión que tenía por delante era extraordinariamente compleja, desde el aeropuerto internacional Imam Khomeini hasta los búnkeres subterráneos en el corazón de la capital, cada centímetro estaba bajo protección. Sin embargo, el mayor as en la mano de la inteligencia era precisamente las grietas internas del adversario. Elías sabía bien que hasta las murallas más sólidas son inútiles ante la traición que viene desde dentro. Tras las 12 jornadas de tensión militar ocurridas en junio de 2025, se habían producido fracturas profundas entre la élite militar de Teherán. Algunos oficiales de alto rango consideraban que la política del régimen estaba llevando al país al abismo. Elías llevaba meses recopilando información a través de canales secretos para canalizar precisamente esa ola de descontento. El objetivo estratégico principal, el líder supremo Syed Ali Khamenei, era considerado una de las personas más protegidas de la región. Su itinerario diario estaba calculado segundo a segundo, y la posibilidad de cualquier intervención externa era prácticamente nula. Pero las protestas populares que sacudieron el país en diciembre de 2025 habían debilitado los protocolos de seguridad internos del régimen. En la carpeta sobre la mesa de Elías reposaban los detalles de dos operaciones paralelas, Furia Épica y León Rugiente. Esos planes no apuntaban solo a un país, sino al futuro de toda la región. En las reuniones secretas celebradas en Washington, bajo la dirección de Jared Kushner y Steve Witkoff, representantes especiales de la administración Trump, los debates avanzaban en dos frentes: por un lado, negociaciones para un acuerdo nuclear a través de la mediación de Omán; por otro, la definición del momento exacto para la intervención militar. Era el clásico juego de la enmascarada diplomática. El equipo liderado por Elías documentaba cada segundo. El primer encuentro en Omán el 7 de febrero, seguido de las visitas secretas a Washington de los jefes de inteligencia militar de alto rango de Israel. Cada paso estaba calculado con miras al 28 de febrero. Uno de los agentes de campo de Elías, conocido bajo el nombre en clave de la sombra, era un infiltrado con acceso a los cuarteles generales estratégicos en el centro de Teherán. Había sido preparado durante años por el Mossad, y había logrado colarse en el círculo más cercano al líder supremo sin despertar la menor sospecha. La información transmitida por la sombra constituía la columna vertebral de toda la operación. En la siguiente ronda de negociaciones celebrada en Ginebra el 17 de febrero, mientras ambas delegaciones sonrían ante las cámaras, Elías ya tenía en sus manos una fecha concreta: el sábado 28 de febrero, en las primeras horas de la mañana, el líder supremo mantendría una reunión planificada con sus colaboradores más cercanos. En ese punto, la dimensión psicológica de la operación entraba en juego. Para distraer la atención del objetivo e impedir que se refugiara en los búnkeres subterráneos, el tráfico diplomático fue artificialmente incrementado. Kushner y Witkoff se reunieron nuevamente en Ginebra el 26 de febrero con diplomáticos iraníes.
El propósito era enviarle al adversario el mensaje de que todavía hay una oportunidad, y mantenerlo sentado en la mesa de negociaciones. Elías llamaba a este proceso el silencio letal. Sabía que cuanto más seguro se sintiera el objetivo, mayor sería la probabilidad de que bajara la guardia. El documento de 7 páginas presentado por los iraníes en las reuniones de Ginebra era, en realidad, el principio del fin. Cuando los analistas de Elías lo examinaron, quedó claro que Teherán no tenía intención de renunciar al enriquecimiento de uranio, sino que simplemente intentaba ganar tiempo. Cuando esa información fue transmitida a la Casa Blanca, ya no había vuelta atrás. El 27 de febrero, un solo día antes de la operación, los últimos preparativos concluyeron en Washington. Con el lápiz en la mano, Elías había marcado 3 puntos clave en el mapa: la residencia del líder supremo, la oficina presidencial y el edificio del Consejo de Seguridad Nacional. Los 3 debían ser atacados simultáneamente. El equipo de Elías había trabajado la dimensión técnica de la operación hasta el más mínimo detalle. No iba a ser un simple ataque con misiles. Era una intervención por capas múltiples. En primer lugar, entrarían en acción los sistemas de guerra electrónica destinados a cegar los sistemas de defensa antiaérea de Teherán. Los agentes sobre el terreno habían colocado transmisores de señal en puntos críticos, pequeños dispositivos del tamaño de un grano de café que enviaban directamente a los satélites las coordenadas de las habitaciones dentro del complejo. Los dedos de Elías marcaban un ritmo sobre el borde de la mesa. Sabía que el día siguiente quedaría registrado en los libros de historia como una victoria estratégica, o bien se convertiría en un fracaso que incendiaría toda la región. El factor humano era el punto más arriesgado en la planificación de la operación. Elías sabía por la historia de la inteligencia que hasta la tecnología más sofisticada puede ser derrotada por la duda momentánea de un ser humano. Por eso, en su última sesión de contacto con la sombra, le envió un mensaje codificado: cuando el cielo se despeje, el tablero quedará vacío. Era la señal para que el agente sobre el terreno realizara su último movimiento y se retirara a un lugar seguro. La misión de la sombra consistía en colocar un sensor oculto en el marco metálico bajo la ventana de la sala donde se celebraría la reunión. El sensor debía rastrear las vibraciones de sonido en la habitación, y confirmar que el objetivo se encontraba dentro. Los escenarios de emergencia también estaban listos. Si el objetivo cambiaba de ubicación a último momento o surgía cualquier sospecha de filtración, la operación debía detenerse de inmediato. Uno de los jóvenes analistas sentados junto a Elías preguntó con voz temblorosa: ¿y si el objetivo no sale del búnker? Elías le respondió con una mirada glacial: él se cree el vencedor. Y los vencedores no se esconden, exhiben su poder. En las primeras horas del 28 de febrero, cuando en Washington todavía era de noche, las primeras señales de movimiento llegaron al monitor de Elías desde las bases de las fuerzas aéreas militares israelíes. El león rugiente estaba despertando. Decenas de cazas F-35 Adir ya se encontraban en las pistas de despegue. Su objetivo era el corazón de Teherán. Elías miró hacia la oscuridad al otro lado de la ventana. Ya no estaba aquí, en Washington. En espíritu y en mente se hallaba en los estrechos pasillos de Teherán, frente a la ventana donde había sido colocado el sensor, esperando las ondas de sonido que se aproximaban. Los actores principales sobre el terreno ya habían tomado sus posiciones. Solo quedaba una cosa: contemplar cómo giraba la rueda de la historia. La mañana del 28 de febrero de 2026 amanecía sobre Teherán con un silencio extraño. El complejo gubernamental ubicado en la calle Pasteur, en el centro de la ciudad, aún no había despertado del todo. Pero bajo ese silencio, los engranajes más complejos del mundo de la inteligencia giraban sin pausa. En el monitor de Elías en Washington, un pequeño punto verde parpadeaba. La sombra estaba en posición. Para el agente de campo, la fase más difícil comenzaba ahora: infiltrarse en el círculo más cercano al objetivo y tender la trampa técnica. La sombra formaba parte del equipo técnico encargado de supervisar la infraestructura de comunicaciones dentro del complejo. Su maletín de herramientas tenía un aspecto completamente normal a primera vista. Pero en el forro interior, en un compartimento invisible al ojo desnudo, se ocultaba un transmisor de firma acústica. El dispositivo no estaba diseñado para captar voces humanas, sino para analizar el ritmo respiratorio, y la frecuencia de voz exclusivos del objetivo, y enviar las señales a satélites que sobrevolaban a 35.000 pies de altura. Esa mañana, a las 6:15, la sombra se aproximó al puesto de control en la entrada principal del complejo. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos, pero años de entrenamiento le permitían mantener el rostro completamente impasible. El guardia del puesto, como cada día, escaneó su credencial digital. De repente, el dispositivo emitió una señal de alerta roja. La garganta de la sombra se secó, sus manos se aferraron con fuerza al asa del maletín. Era un obstáculo no previsto.
El guardia lo miró con desconfianza y le dijo: el acceso está bloqueado por una actualización del sistema. El tiempo se comprimía. Cada segundo aumentaba el riesgo de fracaso de la operación. La sombra se habló en silencio a sí mismo: tranquilo, es solo un procedimiento técnico. Con calma calculada, se inclinó hacia el guardia y le recordó la reparación de urgencia ordenada la noche anterior. La línea de comunicaciones del despacho del señor general está cortada. Si no hay señal durante la reunión, la responsabilidad no será mía. La duda del guardia duró apenas 5 segundos, pero para la sombra fue una eternidad. Por fin, el cerrojo de la puerta cedió con un chasquido metálico. La sombra tomó aire profundamente y entró, sabiendo que esto no era más que el comienzo. Los pasillos eran estrechos y sofocantes. El olor a humedad y a papel viejo pegado en las paredes hacía el ambiente aún más pesado. Avanzó hacia la sala del Consejo Especial, donde el líder supremo presidiría la reunión. Frente a la puerta de esa sala, 2 guardias de élite de las fuerzas Quds montaban guardia. Mientras se aproximaba, activó discretamente el pequeño dispositivo electrónico que llevaba en el bolsillo, un módulo de interferencia de comunicaciones. El objetivo era generar una leve perturbación en los radiotransmisores de los guardias, y desviar su atención hacia un fallo técnico. Cuando el ruido estático comenzó a molestar a los guardias, la sombra se acercó como si pasara por ahí de casualidad. Parece que hay un problema en el repetidor central del edificio, permítame revisarlo, dijo. Los guardias se miraron entre sí. Los dedos de la sombra rozaron las barras metálicas del maletín. La frialdad del metal le daba fuerzas. Uno de los guardias le permitió entrar a la sala. Tenía exactamente 3 minutos. La habitación era amplia, de techos altos y cubierta con gruesas cortinas. La sombra se dirigió de inmediato hacia la ventana. El momento más crítico del plan: colocar el sensor. Sacó el pequeño dispositivo magnético del bolsillo e intentó fijarlo en la parte trasera del tubo que salía del radiador bajo la ventana. Pero el dispositivo no encajaba. Las capas de pintura acumuladas durante años sobre el tubo impedían que el imán se adhiriera. Una gota de sudor resbaló desde su frente hasta el ojo. Estaba compitiendo contra los segundos. Sacó un pequeño cúter del maletín, y comenzó a raspar la pintura con cuidado. El tenue sonido que producía resonaba en el silencio como un trueno. De repente, se escucharon pasos en el pasillo. El ritmo cadencioso de unas botas pesadas sobre el suelo de mármol se acercaba. La sombra se quedó paralizado. Si alguien entraba en ese momento, todo habría terminado. Presionó el sensor con todas sus fuerzas contra el tubo, y se volvió de inmediato hacia el teléfono sobre la mesa, abriendo su carcasa como si estuviera reparándolo. La puerta se abrió. Era el ayudante del general Mohammed Pakpour. El oficial lo miró con recelo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. La respuesta de la sombra fue breve y firme: revisión de comunicaciones, señor oficial. Todo debe estar listo para la reunión. El oficial recorrió la sala con la mirada y se retiró. Las 8:30 de la mañana. La segunda fase de la Operación León Rugiente se había puesto en marcha. Los cazas F-35 israelíes ya habían cruzado el espacio aéreo iraquí. Volaban a alturas extremadamente bajas, entre la sombra de las cordilleras, para evitar ser detectados por los radares. En las pantallas de los cascos de los pilotos comenzaron a aparecer los datos transmitidos por el sensor que la sombra había instalado. La firma acústica había sido confirmada. El objetivo había entrado en el edificio. En Washington, Elías se puso de pie frente al monitor. Seguía en pantalla la dirección del movimiento del objetivo. El líder supremo ya estaba en la sala de reuniones. Junto a él, el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, y otros mandos militares se habían acomodado alrededor de la mesa. Elías sabía que esta era la mayor operación de neutralización estratégica de la historia. Sin embargo, había un problema. Según los informes de inteligencia, en el sótano del edificio se había activado un potente sistema de interferencia de señales, lo que podría dificultar la orientación precisa de los misiles hacia el objetivo. Activen el plan de contingencia, ordenó Elías. El plan alternativo preveía la intervención de otro grupo sobre el terreno, el equipo de la órbita exterior. Habían tomado posición en la azotea de un edificio a 2 kilómetros del complejo, con un designador láser de objetivos. Pero en ese instante ocurrió algo inesperado: una densa niebla cubrió Teherán de repente. El haz láser se dispersaba entre la bruma, y no podían marcar el objetivo con precisión. La tensión había alcanzado su punto máximo. Solo quedaban 12 minutos para que los aviones llegaran al objetivo. Si no se restablecía la señal, los misiles podrían impactar en edificios civiles o perder el objetivo por completo. Los dedos de Elías apretaban el borde de la mesa. Avisen a la sombra, debe activar el retransmisor interior, dijo. Para el agente, eso equivalía a una sentencia de muerte. Activar el retransmisor interno crearía un cortocircuito en el sistema de seguridad del edificio y delataría su posición de inmediato.
La sombra se había ocultado en la sala de electricidad del edificio. Cuando escuchó la señal codificada en su transmisor, comprendió lo que estaba ocurriendo. Miró el intrincado sistema de cables que tenía delante. Dudó unos segundos. Ante sus ojos pasaron recuerdos del pasado, los años que había dedicado a prepararse para esta misión. Sacó del bolsillo un par de alicates. Sus dedos temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Este es mi último movimiento, pensó. Unió el cable azul y el rojo, cerrando el circuito. En la sala saltaron chispas y todas las luces del edificio se apagaron por un instante, para volver a encenderse enseguida. Pero la señal ya se había restablecido. En la pantalla del satélite, el punto del objetivo comenzó a arder en un rojo brillante. Al mismo tiempo, las alarmas del edificio empezaron a aullar. Los guardias corrieron hacia la sala de electricidad. La sombra se lanzó hacia el estrecho conducto de ventilación en el rincón de la habitación. No le quedaba tiempo, el sonido de pasos llegaba desde todas las direcciones. En los auriculares de los pilotos resonó una voz fría: objetivo bloqueado. Permiso para abrir fuego concedido. Los misiles de alta precisión se separaron de las alas de los cazas, rasgaron las nubes y se precipitaron hacia abajo, hacia el corazón de Teherán. Elías miró el monitor y susurró: ahora todo está en manos del cielo. ¿Creen que en operaciones como esta la población civil podría resultar afectada? La densa capa de niebla que envolvía Teherán parecía haberse tendido sobre el cielo para ocultar el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Las alarmas del complejo de Pasteur resonaban por todo el edificio con un estruendo ensordecedor. En el monitor de Elías, en Washington, el punto rojo del transmisor de firma acústica brillaba de forma estable. Pero esa estabilidad reposaba sobre un hilo que podía romperse en cualquier momento. Faltaban apenas segundos para que los 30 misiles alcanzaran su objetivo. En la sala de electricidad del sótano del edificio, la sombra avanzaba reptando por el interior del estrecho conducto de ventilación. El frío del metal rozaba sus palmas sudorosas y cada movimiento arrancaba un chirrido espantoso. Escuchaba los gritos de los guardias en los pisos superiores, y el golpe de las puertas que se abrían de un empujón. De repente, se detuvo en medio del conducto. La reja de hierro que tenía delante estaba oxidada y no cedía. Sus dedos se aferraron a los bordes hasta que las uñas arañaron el metal y sangraron. Ahora no, susurró. Le quedaban apenas 40 segundos para alejarse de la zona de peligro del edificio. En ese mismo instante, en el piso superior, en la ya célebre sala del Consejo Especial, el objetivo estratégico y el alto mando militar que lo rodeaba vivían un breve momento de pánico. Los parpadeos de las luces y el corte de comunicaciones habían encendido las sospechas del general Pipepower. Se volvió hacia el líder supremo y dijo: señor, debemos bajar al búnker de inmediato. Esto no es un fallo ordinario. Pero esa decisión llegaba demasiado tarde. En el monitor de Elías, el sensor acústico mostraba que el objetivo seguía en la mesa, aunque ya se había puesto de pie. Las pantallas digitales en los cascos de los pilotos hacían la cuenta atrás segundo a segundo. Entrando en zona de objetivo. 15 segundos. Los misiles ya habían rasgado las nubes. No transportaban solamente explosivos, concentraban en su interior la energía cinética acumulada durante décadas de confrontación. Los sensores láser en la punta de los proyectiles recibían como baliza la señal del retransmisor interno que la sombra había activado en el último momento. Desde una de las torres de vigilancia en el patio del complejo, un guardia escuchó de repente un silbido inusual que venía del cielo. No era el viento, era el rugido que producen los objetos que se desplazan más rápido que el sonido al hender el aire. El guardia se asomó desde detrás de la ametralladora y miró hacia arriba, pero no vio nada. Los segundos habían llegado a su fin. Las 9:40. El primer misil perforó la cubierta del edificio central del complejo. Más que una explosión, fue un temblor instantáneo de toda la estructura que se desmoronó desde dentro. Tras el primero llegaron los 29 restantes, apuntando con precisión al mismo punto, la residencia del líder supremo y los edificios estratégicos adyacentes. La señal acústica en el monitor de Elías se cortó de golpe. La oscuridad se instaló. La sombra seguía dentro del conducto de ventilación. La primera onda expansiva lo estampó contra la pared del canal. Un zumbido terrible le llenaba los oídos, en la boca sentía el sabor del polvo de cemento y del metal. El edificio se retorcía como una hoja de papel arrugada. Reunió todas sus fuerzas y pateó por última vez la reja atascada. Esta vez el marco metálico cedió, y se lanzó hacia el pequeño jardín que había en el exterior del edificio. Echó a correr sin mirar atrás, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies en cada zancada. Del cielo llovían cenizas y fragmentos de documentos. En la sala de Washington donde se encontraba Elías, nadie respiraba. Las imágenes llegaban borrosas por satélite, pero era evidente que en el lugar donde había estado el complejo se elevaba ahora una enorme columna de humo.
Uno de los analistas, con los dedos temblorosos, procesaba los datos. Los impactos son precisos. 3 edificios estratégicos completamente neutralizados, dijo. Elías seguía con la mirada fija en el monitor. No contemplaba solo el derrumbe de un edificio, era el hundimiento de toda una era. Sin embargo, el momento más arriesgado de la operación apenas comenzaba. El riesgo de fracaso es siempre la pesadilla de los agentes de inteligencia. Elías sabía que una intervención de esa escala provocaría una respuesta inmediata. Y así fue. Apenas 5 minutos después, en los monitores comenzaron a aparecer señales de lanzamiento de misiles balísticos desde otras bases militares iraníes. La reacción de represalia de Teherán fue fulminante. Elías se conectó de inmediato al canal de comunicaciones. Ordenen a todos los activos sobre el terreno que pasen al plan X, activen las rutas de salida. En las calles de Teherán reinaba el caos. La gente miraba aterrorizada hacia el cielo, y hacia las explosiones que llegaban a lo lejos. Los vehículos militares avanzaban a toda velocidad hacia el complejo. La sombra ya había llegado a la casa segura preparada de antemano, a pocas manzanas del lugar. Le temblaban las manos y la camisa estaba cubierta de polvo y sangre. En el rincón de la habitación, puso en marcha un viejo aparato de radio y esperó la frecuencia codificada. De pronto, llamaron a la puerta. Era algo inesperado. Según el plan, la sombra debía permanecer ahí solo durante al menos 3 horas, sin contactar a nadie. Sacó de inmediato la pistola con silenciador que llevaba en el cinturón, y se ocultó en las sombras junto a la puerta. No preguntó, ¿quién es? En el mundo de la inteligencia, hacer preguntas equivale a delatarse. Bajo la puerta se deslizó un pequeño trozo de papel. En él había escrito un único número, 28. Era el número de código de la sombra, pero solo su tutor podría conocer esa señal. Al abrir la puerta, encontró a un hombre mayor. Era uno de los agentes dormidos que Elías había colocado en la región años atrás. Sin decir nada, el anciano le tendió un juego de ropa y una documentación falsa. La ciudad está cerrando por completo, dijo. Debes usar el metro y dirigirte al norte, hacia las zonas montañosas. Salir en coche es imposible. En ese mismo instante, en el centro de Washington, la tensión alcanzó otro nivel. Un mensaje urgente de la inteligencia israelí informaba de que desde el refugio subterráneo de uno de los edificios objetivo llegaba una débil señal de comunicaciones. ¿Significaba esto que el objetivo estratégico podría haber sobrevivido? El corazón de Elías comenzó a latir con fuerza. Si el líder supremo había salido con vida de ese ataque, sería una catástrofe tanto política como estratégica. Analícenlo. Encuentren el origen de esa señal, gritó. Los analistas verificaron la frecuencia de la señal en cuestión de segundos. Resultó que no provenía del líder supremo, sino de un mensaje de estado operativo que el sistema de protección del edificio enviaba de forma automática. Pero esa breve incertidumbre había sacudido a todos los presentes en la sala. Elías se recostó de nuevo en su silla. Todo ha terminado, susurró. Aunque en su interior sabía que, en realidad, todo acababa de comenzar. Los misiles de represalia de Teherán ya se acercaban al espacio aéreo israelí. Era el momento en que todo había terminado, pero también el nacimiento de una nueva tensión global. Elías sabía que la sombra todavía no había podido salir de la ciudad. Seguía su señal GPS en una pequeña ventana en el rincón del monitor. Se movía en las profundidades del metro de Teherán. Lo único que Elías podía hacer era esperar, desde lejos, que aquella sombra encontrara la salida hacia la luz. La neutralización estratégica había concluido con éxito, pero el precio de esa victoria seguía siendo una incógnita. A medida que el negro humo que se cernía sobre Teherán se disipaba lentamente, el 28 de febrero de 2026 quedaba registrado como una de las fechas más oscuras y decisivas de la historia mundial. Las ruinas que ocupaban el lugar del complejo de Pasteur no eran simplemente escombros de hormigón y metal, eran el final físico de todo un sistema de gobierno. Recostado en su silla frente a la fría luz del monitor en el cuartel general de Washington, Elías sabía perfectamente que la operación no había terminado, sino que simplemente había cambiado de forma. El león rugiente había atrapado a su presa, pero los demás depredadores del bosque seguían despiertos. A pocos kilómetros del complejo, en las profundidades del metro de Teherán, la sombra seguía en movimiento. Ya había salido de aquel silencio aterrador, y del zumbido que le martillaba los oídos. Los estrechos pasillos del subterráneo rebosaban de susurros cargados de miedo. Todo el mundo buscaba respuesta a las mismas preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha atacado? La sombra, con un viejo periódico tapándole el rostro, esperaba que el tren avanzara hacia el norte. Había logrado disolverse entre la multitud. El nombre en su documentación falsa era Hassan, un funcionario del gobierno cualquiera. Pero la tensión que lo atenazaba por dentro no había cedido. Cada agente de policía, cada cámara de seguridad, era para él un posible punto de exposición.
las 11:30 de la mañana. En Washington, las primeras confirmaciones oficiales empezaron a llegar a la pantalla de Elías. La televisión estatal iraní había interrumpido su programación y emitía versículos del Corán, la señal clásica de que el liderazgo supremo había caído. Minutos después se difundió el comunicado oficial: el líder supremo Syed Ali Khamenei había alcanzado la cima del martirio junto a otras figuras clave del mando militar. Cuando Elías escuchó esas palabras, cerró los ojos. Para él era la neutralización de un objetivo, para el mundo, era un terremoto geopolítico. La estrategia de salida operaba ahora a máxima velocidad. La sombra salió del metro y se dirigió hacia las zonas montañosas en la periferia de Teherán, en dirección a Darban. Allí lo esperaba un representante de una zona neutral, parte de la ruta de escape de emergencia que Elías había preparado durante meses. En uno de los caminos de montaña aguardaba un viejo camión de carga. El conductor abrió la puerta sin hacer preguntas. La sombra se introdujo en el compartimento oculto en la zona de carga. En ese rincón estrecho, entre sacos polvorientos, intentó por primera vez cerrar los ojos y descansar. Pero cada vez que lo hacía, el clic magnético del pequeño sensor que había colocado bajo la ventana resonaba de nuevo en sus oídos. En Washington, los teléfonos no dejaban de sonar. El servicio de prensa de la Casa Blanca operaba en modo de silencio estratégico. Pero entre bastidores, la administración Trump ya se había puesto en marcha para diseñar el nuevo mapa de la región. Jared Kushner y Steve Witkoff mantenían contacto intenso con la parte israelí. El objetivo principal era minimizar el alcance de los posibles golpes de represalia de Teherán e influir en la formación de un gobierno provisional. Los análisis elaborados por Elías señalaban que, aunque el sistema central del régimen estaba paralizado, las unidades locales de las fuerzas Quds seguían siendo una amenaza real. A mediodía, la reacción de represalia de Teherán alcanzó su punto álgido. Las fuerzas proxy en Irak, Siria y Líbano se movilizaron simultáneamente. Pero esta vez, el otro bando estaba completamente preparado. Los sistemas cúpula de hierro y onda de David protegían el cielo. Elías observaba en los monitores cómo docenas de misiles eran destruidos en el aire. Era la prueba de hasta qué punto había penetrado la inteligencia. Cada movimiento del adversario, la trayectoria de cada proyectil, había sido anticipado de antemano. El final de esta historia era, en realidad, el final de toda una época. En la madrugada del 1 de marzo, la sombra ya había cruzado la frontera iraní. Aunque se sentía físicamente seguro en los accidentados caminos de montaña del norte de Irak, en su mente seguía recorriendo aquellos pasillos polvorientos. Elías, por su parte, había quedado solo en su oficina de Washington. Cerró la carpeta que reposaba sobre su mesa. En la cubierta figuraba únicamente un código: 28 de febrero de 2026, completado. Las consecuencias de la operación se debatirían durante años. Algunos la llamarían la intervención de inteligencia más exitosa de la historia, otros la calificarían de la llave que abrió la puerta a un gran caos. Pero la verdad era la que Elías y la sombra conocían: en el tablero de ajedrez de las grandes potencias, no habían caído peones, sino reyes. Con la neutralización del líder supremo, el panorama político de Irán cambió por completo. Un consejo provisional asumió el gobierno del país, pero el debilitamiento del poder central agudizó aún más las luchas internas. Elías miraba por la ventana las tranquilas calles de Washington y pensaba: no solo detuvimos a una persona, cambiamos el curso del tiempo. Pero ¿a qué océano desembocaría ese nuevo curso? Nadie lo sabía todavía. La sombra envió por última vez un mensaje codificado a Elías desde su teléfono satelital: el pájaro ha abandonado el nido. El cielo ya me pertenece. Era la señal de que el agente se había desvinculado por completo del campo de operaciones y comenzaba a reconstruir su identidad. Nunca más volvería a ser la sombra, pero cada paso que había dado aquella mañana en Teherán quedaría grabado en su memoria como una marca indeleble. Al salir de la oficina, Elías dirigió una última mirada a la pantalla. Las imágenes finales enviadas por los drones que sobrevolaban las ruinas del complejo ya habían sido archivadas. Cerró la puerta y se fundió con el silencio del pasillo. La historia ya estaba escrita. El 28 de febrero de 2026, aquellas pocas horas en que se cruzaron la inteligencia estratégica, la superioridad tecnológica y la voluntad humana, habían cambiado el mundo de manera irreversible. La atmósfera del documental concluye aquí, pero el eco de estos acontecimientos seguirá resonando durante mucho tiempo en las montañas de la región y en los pasillos del poder. El tablero de ajedrez estaba vacío, pero las nuevas piezas para la próxima partida ya estaban listas. Si esta operación llena de dramatismo y convulsiones geopolíticas que marcaron el año 2026 te ha resultado interesante, no olvides darle like al vídeo.
Suscríbete al canal y activa la campanilla para recibir al instante nuestros próximos videos sobre operaciones secretas que cambiaron el destino del mundo, los momentos entre bastidores de los grandes juegos de inteligencia, y las jugadas estratégicas que influyeron en el curso de la historia. ¿Y tú qué crees? ¿La Operación León Rugiente de Elías convirtió al mundo en un lugar más seguro, o abrió la puerta a un caos incontrolable? Comparte tu análisis y tus predicciones en los comentarios, leemos cada opinión y estamos listos para debatir.